A este tema entonces, muy rápido, el tema del estrés económico, que yo diría que... Este no lo podemos controlar. El estrés económico, entonces hacemos el repaso rápido, hablábamos de que el estrés relacionado con el trabajo tiene que ver entre la respuesta física y emocional que se presenta cuando las exigencias del trabajo corresponden con las capacidades o los recursos que necesitamos. Entonces, de alguna manera están las exigencias del trabajo versus, ¿verdad?, las capacidades percibidas por uno mismo. ¿Tengo o no tengo capacidad para enfrentarlo? ¿Tengo o no tengo los recursos para enfrentarlo? Entonces, tengo una demanda y tengo que ver qué capacidades tengo para enfrentar esa demanda. Si yo percibo que no tengo suficiente capacidad para enfrentar la demanda, seguramente me va a aparecer un estrés y me voy a enfermar. Si eso se mantiene en el tiempo, vaya a una enfermedad. Sin embargo, si tengo las capacidades, logro mantener el equilibrio y logro manejarme dentro del tema. Ahora bien, dentro de eso, del estrés general, está el estrés económico. ¿Qué es lo que es el estrés económico? ¿Cómo se define? El estrés económico es específicamente asociado con el riesgo o incertidumbre respecto a la propia situación financiera. Ese es o sea, todo lo dicho del estrés, pero enfocado en, o sea, la situación financiera existente me genera un riesgo, un desafío, una amenaza tal que pienso que supera mis capacidades, el poderlo resolver. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, el estrés económico puede ser causado ¿por qué? Por realizar varios trabajos simultáneamente, la reducción, reorganización o fusiones con otras organizaciones, típico de las empresas que se fusionan y despiden gente, o te aumentan la cantidad de pega, ¿verdad?, por algún tema, o porque tuviste que hacer otros trabajos y por tanto tienes más demanda, por despido también, ¿verdad?, o amenaza de despido. El desempleo en general, aumenta el desempleo en el país y por tanto tú también empiezas a sentirte amenazado. Hay tres tipos principales de factores de estrés económico. Uno tiene que ver con el desempleo, otro tiene que ver con el subempleo y lo otro con la inseguridad laboral. ¿Quién me puede decir qué es lo que involucra a cada uno? Bueno, el desempleo. Ya, muy bien. El subempleo. El trabajo precario, ¿verdad? La precariedad del trabajo. Y la inseguridad laboral, el riesgo, ¿no? El riesgo que empiezan... En general, el desempleo tiene que ver fundamentalmente con la pérdida o falta de empleo, pérdida de ingresos, no estar trabajando, pero buscar empleo activamente, ¿verdad? Puede tener consecuencias graves para la persona desempleada, su familia y la sociedad. Fundamentalmente eso, queda sin empleo, queda sin ingresos, y por tanto no puede responder a las demandas, etc. El subempleo tiene que ver con poseer más educación formal de la que requiere el cargo, digamos. El tener más competencia y experiencia laboral que por la situación del mercado tienes que emplearte en un trabajo que en realidad es lo que hay. Como le dicen comúnmente, es lo que hay, por tanto tú tienes que entrar a trabajar en una parte y te contratas de un empleo que a lo mejor te demanda mucho menos calificación de la que tú tienes. A eso se refiere fundamentalmente. Estar empleado involuntariamente fuera del área de formación, si tú estudiaste algo y tuviste que trabajar en otra cosa, ¿verdad? Estar empleado involuntariamente en un régimen de tiempo parcial, la precariedad, ¿verdad?, en forma intermitente, temporal, ganar un 20% por debajo de lo que debiera ganar anteriormente, con cierto nivel de experiencia, también se trata como un subempleo. Y estar empleado por cuenta propia de la economía informal, también. Todas esas formas constituyen lo que se llama el subempleo. Tú estudiaste para algo, tuviste que contratarte otra cosa, tuviste que trabajar de cualquier cosa para poder tener algún ingreso, o estás ganando significativamente menos de lo que comúnmente ganan en el mercado laboral. Ese es el que también trae sus consecuencias. La inseguridad laboral, cuando el trabajo es percibido como inestable o que está en riesgo, puede producirse ante la posibilidad de perder el empleo o ante una potencial pérdida de empleo. Y la inseguridad laboral también es un factor que genera estrés económico y puede tener consecuencias negativas para el trabajador y la organización. Bueno, ahí se ven los tres factores que causan estrés económico. Puede ordenarse desde el más nocivo hasta el que tiene menos impacto, y el de mayor prevalencia y el de menor prevalencia. El más nocivo tiene que ver con el desempleo, ¿verdad? Ese es el que tiene mayor impacto, pero tiene menos prevalencia.
¿Qué significa? Que es menos frecuente. O sea, en general el desempleo es menos frecuente que la otra forma. ¿Ah? Pero cuando ocurre, tiene un impacto mayor. Y por tanto genera un gran estrés. ¿Ah? En los otros casos, el subempleo, ¿verdad?, es un poco menos impactante o es menos impactante que el desempleo, es más frecuente, ¿verdad?, y causa un poco menos de estrés. Y finalmente el tema de la inseguridad laboral es más frecuente. Yo diría que muchos tenemos muchas veces la sensación de inseguridad laboral, que puede venir un cambio, etcétera, pero genera menos estrés que el estar desempleado. O sea, lógicamente, entonces una cosa es que sea más prevalente y otra cosa es que tenga más impacto. Y ahí tenemos los impactos de los factores que causan el estrés económico en la familia y en la sociedad. El desempleo, ¿qué es lo que ocurre cuando ocurre desempleo en general? ¿Qué es lo que uno hace cuando queda desempleo? ¿Qué es lo que hace? Ya empezáis a buscar pega, para buscar ingresos, ¿qué más? ¿Ah? Cállate tú. ¿Pero qué es lo que hacéis? Estáis con la inseguridad de tener lucas para el próximo mes. ¿Qué es lo que hacía ahí? Economía de régimen de guerra. ¿Qué es lo que primero uno corta? Las pololas. Todo lo superfluo. ¿Pero qué es lo superfluo? Los vicios. Todo lo que no es básico. ¿Qué pasa con la ida al cine, por ejemplo? Vuelve a Maslow, digamos. Vuelve a Maslow, vuelve a la... Claro, po. Entonces, ya no vaya al cine, recortáis la salida de vez en cuando a comer completo de la esquina. Te empezáis, ¿dónde está el bajativo? ¿Y qué es lo que pasa eso con la pareja? Empieza a dañarse la pareja, ya no me sacáis tanto como antes, ¿qué pasa? Empiezan a ver el estrés de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y por tanto vienen los conflictos familiares. Po. Las lucas del cabro chico que no entiende que uno está cesante, el inconsciente, sigue pidiendo la misma cantidad de plata, y dice, oye, papá está cesante. El conflicto familiar, etc. Y empieza uno a cortar el tema de la violencia intrafamiliar, puede aparecer la violencia intrafamiliar. También puede haber el abuso infantil, fundamentalmente por la salida de los niños a trabajar, qué sé yo, empezar a emplear a otro y a exigirle. También en el subempleo, ¿verdad?, está el aislamiento social, la mudanza que afectan a los hijos, los cambios fundamentalmente, cuando hablan de mudanzas, cambios, los conflictos matrimoniales, también por el subempleo, digamos, de sentirse desvalorizado, etcétera. Y la inseguridad laboral, que tiene que ver fundamentalmente con actitudes negativas hacia el cónyuge, cuando uno está inseguro, cuando está incierto, cuando hay posibilidades de que lo despidan, empieza a aumentar el estrés, empieza a haber también restricciones, ¿verdad? Empieza a no haber muy buenos tratos, digamos, la actitud negativa hacia los hijos y hacia el trabajo, baja en el récord académico de los hijos, se ha visto asociación entre lo que tiene que ver el desempeño escolar, por ejemplo, en situaciones donde hay mayor estrés económico en la casa, hay preocupación, muchas veces los papás no se dan cuenta, pero los hijos viven ese estrés del trabajo en la casa, se vive, muchas veces no explicado, por tanto los cabros chicos hacen mundos más grandes y a veces el tema es súper mal manejado por uno que tiende a tratar de mantener una imagen frente a una situación que no da para más y los cabros escuchan y se generan toda una situación de ese tipo. Y ahí aumentan los temas. Ahora, esta temática, como está puesta universalmente como tema con distintas culturas, pero en Chile se da a lo mejor con ciertas particularidades. Nosotros, por lo menos, cuando hicimos el curso, nos pareció que habían ciertas particularidades. Y aquí tiene, por ejemplo, que ver el tema de género muy importante. Y aquí no está diferenciado. Pero el tema de género a nosotros nos pareció en el grupo muy importante. En el término, por ejemplo, con el tema de, entre comillas, el rol masculino de traer ingresos a casa, digamos, el proveedor. Y eso asociado a la masculinidad, a la identidad de macho, digamos, del macho proveedor. Y que por tanto es validada por el hombre, también es validada por la mujer, digamos, dentro de ese rol. Y dentro de una cultura machista. Por tanto, el perder trabajo o el perder el empleo, perder ingreso, es más que perder ingreso. Pierde identidad. Para ahí va el asunto. Pareciera ser que se ve fragilizada la identidad
masculina, y por eso también está asociado a problemáticas sexuales o de capacidad sexual o de satisfacción sexual también, al tema de la desvalorización, la baja motivación y la depresión finalmente que sobreviene cuando esto se mantiene. ¿Ah? Ustedes ven esa relación, ¿verdad? ¿No? ¿Mm? Así es. La autoestima, etcétera. Entonces, aquí en el caso, por lo menos de Latinoamérica, nos parecía, sin estar en el programa, pero sí nos parece muy importante abordar la temática desde la perspectiva de género, que es muy fuerte y que también dentro de los funcionarios públicos, que el 70% sean mujeres, aquí no se hace la diferencia. Y por tanto, uno de nuestros desafíos va a tener que ver, bueno, ¿cómo hacemos esa diferencia? Porque efectivamente ahí hay una situación diferente. ¿Ah? Bueno, ¿qué causa el estrés económico? Factores económicos, probablemente tal, cambios organizacionales, características del trabajador, como las que ya vimos de los grupos, características del empleo, también tienen una incidencia en el tipo, ya sean despido, desempleo, inseguridad laboral, y eso genera el estrés mismo. Si lo llevamos a lo que dice José, digamos, en cuanto a la pirámide de Maslow, claramente cuando uno entra al estrés económico, ¿verdad?, baja a lo más básico a tratar de preservarlo, digamos. Y ahí se empiezan a perder otros gustos, digamos, y necesidades que tienen que ver con elementos de mayor desarrollo, de mayor evolución y, por tanto, de la satisfacción con la vida. Está directamente relacionado con la satisfacción, ¿sí? El impacto de los factores que causan el estrés económico, el efecto psicológico, preocupación, tensión, estrés, depresión, abuso de alcohol, como no, comportamiento violento, la ira y el miedo, que se hablaba hace un rato, la paranoia, ¿verdad?, en cualquier momento, entendida como, ¿verdad?, la persecución, sentimiento de persecución, la soledad, el pesimismo, etc. Hay un listado de problemáticas psicológicas. En cuanto a efectos físicos, dolores de cabeza, también la inseguridad laboral genera dolores de cabeza, dolores estomacales, problemas para dormir, la falta de energía, la úlcera, alto nivel de colesterol, presión arterial elevada, factores que contribuyen a agravar esto, derrames cerebrales, enfermedades cardíacas, enfermedades renales. O sea, entonces, si bien es cierto, hay muchas veces que hay una connotación media equivocada, que dicen, bueno, esta es una enfermedad psicológica, ¿no? ¿Ah? Porque se vean los nervios como si no existiera, como si fuera falso. ¿Ah? Y eso hay que tenerle harto cuidado, ¿ah? Porque incluso hasta hay médicos que le dicen, no, si lo tuyo es psicosomático, ¿no? ¿Ah? O lo tuyo es nervioso, y, sin pensar de que el efecto de un problema nervioso genera enfermedades reales, digamos, y reales físicas reales, ¿ah? Y bueno, etcétera. Es bueno, ya lo dijo en la primera sesión. ¿Un problema psicológico ya es una enfermedad real? Sí, claro, sí. Esa maldita costumbre de separar todo. Sí, es que lo que pasa es que hay que tener cuidado con eso, porque no siempre el estrés, la situación de estrés es un problema psicológico. ¿Ah? Cuando tú hablas, por ejemplo, en el concepto que decimos estrés como la capacidad de reaccionar frente a una situación determinada, no es un problema psicológico. Efectivamente, el problema de salud mental es un problema psicológico, ¿ah? y tiene probablemente tal. Sin embargo, muchas veces el estrés, sin ser un problema psicológico o una enfermedad mental, te puede generar un problema físico. Esa es la... Ahora, en cuanto al efecto sobre el trabajo, el desempeño más bajo, menor lealtad a la empresa, claro, empezamos a distanciarnos, a sentirnos poco reconocidos, etcétera, menor confianza en general. Bueno, ahí está la relación entre lo que es la crisis financiera, los cambios organizacionales y las consecuencias que tiene. Hay un impacto en los niveles de desempleo que aumentan, ¿verdad?, los niveles de riesgo y de estrés que se están pasando. Bueno, y la relación final, nuevamente, el estrés económico con las otras situaciones están relacionados. ¿Cuáles son la gestión del estrés económico que se puede hacer en la empresa? Rápidamente, veámoslo. Dar a trabajadores más oportunidades de ejercer control sobre su trabajo. Ese es un dato súper importante que las empresas y las organizaciones pueden hacer. Mejorar la comunicación en la organización. Permitir la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Organizar o otorgarle un mayor valor de seguridad y salud dentro de la organización. Se supone que en los momentos de inseguridad es cuando las organizaciones pasan malos momentos. ¿Ah? Momentos de crisis, momentos de fusión. Entonces, generalmente las buenas prácticas, por lo menos organizacionales, lo que dice que en la medida que los trabajadores participan más de esas situaciones, tienen información más transparente y se les hace participar más en la toma de decisiones, el manejo respecto a la crisis es mejor.
¿ah? Y por tanto logran verse involucrados y poder identificar aquellas áreas en las cuales se puede contribuir y colaborar para la mejoría de la organización. Estrategias alternativas para evitar los despidos, medidas organizacionales en lo personal, por ejemplo, en consulta con los sindicatos, préstamos de trabajadores a otros centros de trabajo, formaciones cruzadas, permisos sin goces de sueldo, recortes de salario, trabajos compartidos, reducción de semanas laborales e iniciativas de formación. Son distintas prácticas que hay en otros países y que se han visto como... Aquí es importante un tema de fondo y que sería bueno al final para la reflexión, que en términos cuánto consideramos el tema de la situación financiera como un problema individual o también pasa a ser un problema organizacional o problema del colectivo. ¿Ah? Y yo diría que ese es un elemento importante, porque así como otras problemáticas, la problemática de la crisis financiera o económica de la persona o de la familia tienden a verse como personales, ¿ah? Porque es muy gastador, porque esto de permitirle que le den adelanto y al final termina con muy poco ingreso al final del mes, que no le alcanza, se ve como una problemática personal. Esta temática en la crisis que estamos viendo, el factor del estrés económico, ¿verdad? Estamos viéndolo desde una perspectiva también que afecta a la organización. Y en de la organización también tiene que hacerse parte de la solución. ¿Cuál es el rol que tiene la organización dentro de esto? Estrategias alternativas para reducir los costos en áreas de la empresa, tales como facturas por energía, suministro de oficina, todas están dirigidas a tratar de buscar el ajuste, digamos, por otros medios antes de llegar al tema de consensuar o ver algún tipo de impacto en los trabajadores.